que se van a dar en las articulaciones. ¿Ok? No es, digamos, en realidad a nivel articular vamos a tener varios tipos de cambios, varios tipos de problemas, varios tipos de patologías, que no me daría una sola clase como para poder evaluar todas. Vamos a evaluar, digamos, algunas principales y más vistas en la clínica diaria, pero por allí van a quedar algunas que también ustedes pueden investigar, por ejemplo, como la inestabilidad de codo también, que es una patología que se ve, pero que hoy día, digamos, no la voy a poder cubrir, pero que por ahí se las puedo dejar quizás como asignación o como alguna tarea de recuperación. Vamos a ver cómo aplicamos esa estrategia, ¿ok? Pero el día de hoy vamos a ver en general cambios socioarticulares y vamos a dar una repasada por displasia cadera y por rotura del ligamento cruzado craneal, ¿ok? Igual también tenemos una exposición, el día de hoy nuestra primera exposición acerca de displasia cadera, pero eso siempre las exposiciones, ojo, es en la hora de práctica, ¿ok? Entonces, ya saben, 9º piso, ahí nos veremos y depende si culmino o no. Si, por ejemplo, si me falta un poquito de tiempo, culmino la clase y luego ya vendría la exposición. Y luego ya les asignaré también la parte de la práctica, ¿vale? Entonces, vamos al tema. Pasa, por favor. ¿Alguien escuchó la palabra artrosis antes? ¿Artrosis? ¿Artrosis? ¿Les dice algo? ¿Destrucción de qué? ¿Qué es el? Destrucción de la articulación. Más o menos por aquí, ¿ya ven alguna idea de qué podría ser una artrosis? ¿O qué le pasa a una articulación, una artrosis? Degeneración de una articulación. Ajá. Por aquí, ¿alguna idea quizás? ¿Artrosis han escuchado? Que es alguna persona de edad que tiene ya una artrosis. ¿O qué le pasa a una persona que tiene artrosis, por ejemplo? Produce dolor. Le produce dolor, ¿cierto? Le produce dolor, incluso ya esa articulación no tiene el mismo movimiento. Digamos, tenemos, no sé, a nuestra abuelita que por ahí ya no puede caminar bien, que las rodillas ya no estiran igual, ¿no? Entonces, esa articulación comienza a perder funcionalidad, ¿ok? Y efectivamente, como decía nuestra compañera, cuando hablamos de artrosis es una enfermedad degenerativa, ¿ok? En las artrosis vamos a ver proliferación ósea a nivel de la articulación, ¿ok? Y esto se da desde toda una serie de pasos, porque no, como es degenerativo, no es que de pronto pum apareció, sino es toda una secuencia de procesos que van alterando cada vez más y más la articulación en su forma, ¿no? En sus superficies, y puede llegar hasta quedar irreconocible, la verdad, ¿ok? Entonces, vamos a hoy día justamente analizar un poco de esa secuencia. ¿Cómo comenzarían las apariciones más leves de una enfermedad osteoarticular? Y cómo ya lo vemos cuando está claramente deformada esa articulación, ¿ok? Perdiendo funcionalidad e incluso, obviamente, produciendo dolor en el animal, ¿ok? Pero primero vamos a reconocer articulaciones, ¿ok? Para ubicarnos primero en la parte anatómica normal. Articulación. ¿No las escucho? Articulación. Rodilla, ¿ok? Esta es la articulación de la rodilla o también fémuro tibio rotuliano, ¿ok? Acá pueden ver, ¿no? Lo que son los cóndilos tibiales y los cóndilos femorales, ¿ok? Aquí está el espacio articular, ¿no? Eso que pareciera que no hubiera nada, si hay algo, es el espacio articular, por ahí hay el líquido sinovial, por ejemplo, ¿no? Los meniscos que también habrán escuchado alguna vez, ¿no?
Bueno, y diferentes huesos, como por ejemplo las favelas, ¿no? Hay la rótula acá al medio, ¿no? Mira la posición de la rótula. ¿Ok? Fémur o tibia rotuliana, la rodilla. ¿Esta qué articulación es? Del codo, ¿cierto? La articulación del codo. Acá al centro, mira, bien redondito, tenemos a lo que es el mismo cóndilo del húmero. Por acá atrás viene lo que es la ulna, y la parte que se articula vendría a ser el surco troclear o escotadura semilunar. Escotadura troclear o escotadura semilunar, para ser más preciso. Y por acá tenemos la cabeza del radio. ¿Ok? Por aquí, ¿qué articulación es? ¿Qué articulación es? Coxofemoral, exacto. ¿Ok? La articulación de la cadera. Tenemos articulación coxofemoral, ¿no? Que implica la cabeza del fémur y el acetábulo, ¿cierto? Debe estar así, bien agarrado para el acetábulo. Esta, ¿qué articulación es? Miren estos huesitos. ¿Qué les parece? Carpo, me dice por ahí. Eso. ¿Qué me dice esta mesa? ¿Tarso o carpo? Carpo. Oh, no, que se adivine, gente. Carpo. ¿Por acá qué me dicen? Carpo. ¿Y por acá? Articulación Carpo. carpo radial. Se unieron entonces. Efectivamente es la articulación del carpo. ¿Ok? ¿Cómo reconocer, doctor, la articulación del carpo? En principio, creo que a veces es un poquito más fácil de recordar es el tarso, porque el tarso tiene la parte del astrágalo y el calcáneo, que son estructuras bastante grandes. No sé si tengo acá un tarso. Ya. Que son estructuras bastante grandes, mira. ¿Ok? Entonces, cuando tú ves así, eso te puede indicar que estás frente a un tarso. ¿Ok? El de acá es el astrágalo. ¿Ok? A mí el que me ayuda más a reconocer es el calcáneo, por su dimensión. ¿Ok? Y en el caso del carpo, cuando yo vea así, si te das cuenta son cuadraditos o poliedros más chiquitos, ¿no? Son como bloquecitos más pequeños los carpos. Tanto carpo radial, quizá el carpo intermedio radial es un poquito más grande, pero todos los demás son como que cuadraditos o rectángulos, ¿no? Y cuando lo veo así en medio lateral siempre voy a ver así como uno que se va hacia atrás. ¿Cómo se llama ese? ¿Te acuerdas? El accesorio, excelente. Entonces cuando tú ves el carpo accesorio ese que se va hacia atrás, entonces ya tú sabes que eso es un carpo. ¿Ok? Forma de reconocer un poco la parte ósea de carpos y tarsos. ¿Qué articulación es esta? Del hombro. Ajá. Exacto, el hombro, ¿no? La articulación del hombro, que sería la articulación escápulo-humeral, ¿no? Acá tenemos la parte de la escápula, acá arriba, mira acá todavía puedes ver tú la espina de la escápula, ¿no? Esta parte que viene a ser el espacio glenoideo, ¿no? La escápula tiene así, digamos como lo que vendría a ser el acetábulo en la cadera, la escápula tiene lo que es la cavidad glenoidea, ¿no? Ahí va a estar la parte de la cabeza humeral, ¿ok? ¿Cómo se llamaba la cavidad? Glenoidea, cavidad glenoidea, ¿ok? ¿Qué articulación es esta? El codo, exacto, articulación del codo. Solamente que hace un rato la vimos en medial lateral. ¿Y esta en qué proyección la estaríamos viendo? A ver, pensémoslo bien eso. Caudo craneal. Caudo craneal, exacto.
Puede ser bien caudocraneal como cráneo-caudal. O sea, depende cómo lo han tomado el perro. Porque si el perro le tomaron así, sí es una caudocraneal, ¿no? Pero si le tomaron así, es una cráneo-caudal, ¿ok? Entonces, bueno, acá no sabemos bien cómo posicionaron al perro, pero sí podemos decir que puede ser cualquiera de esas dos, ¿ok? Entonces, esta es la articulación del codo. Mira esto que viene hasta acá arriba, que se superpone. Eso es la parte de la ulna, ¿no? Con este cosito de acá, que vendría a ser el olecrano, ¿ok? Después, estos son los cóndilos humerales. Recuerda, el húmero tiene cóndilo, digamos, cóndilo lateral, cóndilo medial, y epicóndilo, que está acá. Epicóndilo, epicóndilo, ¿ok? Cóndilo, cóndilo, epicóndilo, epicóndilo, ¿ok? Es en cuanto al húmero distal. Aquí, por la parte proximal, tenemos de nuevo a la cabeza radial, ¿no? Y por acá hay un cosito de la ulna, porque la ulna, digamos, sostiene así, ¿no? Este es el cóndilo, la ulna sostiene así, ¿no? Entonces, esta parte que está sosteniendo la parte del cóndilo, la vemos acá, ¿no? Porque está haciendo como así, ¿ok? Eso es el proceso coronoides, ¿ok? Importante de delimitar el proceso coronoides porque cuando vemos displasias de codo, por ejemplo, allí es donde podemos ver algunas veces osteofitos, fragmentaciones, ¿no? Entonces, aquí, gente, con más razón, la parte anatómica entra y cobra bastante importancia. Porque las zonas donde comienza a proliferar hueso cuando hay un problema articular son lugares muy específicos que normalmente están asociados a zonas donde se une la cápsula articular o zonas donde se unen tendones, zonas donde se unen ligamentos. Entonces ya no solamente vamos a decir la parte proximal del húmero, por ejemplo, o la parte distal del húmero, sino vamos a hablar de lugares más específicos, ¿no? El tubérculo menor, el tubérculo mayor, el cóndilo medial, el cóndilo lateral, el proceso coronoides medial, por ejemplo, la cabeza del húmero, el proceso anconio. Vamos a hablar de estructuras más precisas dentro del hueso. Entonces, de nuevo, anatomía allí es vital, ¿ok? Yo ya les mostré ya ¿cómo se llama? Un librito de anatomía. No, no un librito, sino un... ¿De quién es este celular? Ah, ya, ok, bacán. Yo dije, se olvidó la profesora. Les mostré la página donde ahí tienen referencias de anatomía radiológica, ¿ok? Esto es articulación de rodilla, exacto, femorotibio rotuliana, ¿no? Acá tenemos la tibia, tenemos el fémur y tenemos la patela, ¿no? O la rótula, la patela, prefiero decirlo. Pero ya esto ya lo vimos el tarso. Miren, dentro de todo esto que hemos visto, la gran mayoría de articulaciones están alteradas. ¿Ok? La gran mayoría de articulaciones que le he mostrado ahorita tienen algún grado de alteración. ¿Ok? Creo que por ahí el tarso, el carpo no estaban tan malitos. Pero, por ejemplo, esta rodilla tiene cambios. ¿Ok? Y es por eso que ahora vamos a comenzar a prestar atención al detalle de la placa. ¿Ok? Porque ya no va a ser tan fácil como ver una fractura y decir, ah, ya mira, ahí está roto porque perdió continuidad, ¿no? Incluso cuando vimos la vez pasada y vimos algunas fracturas que eran muy leves por ahí, pues quizás nos confundía, todavía no estábamos muy seguros, ¿no? Ahora vamos a tener que prestar atención aún más al detalle, ¿ok? Porque, por ejemplo, si tú te das cuenta, por aquí, en esta rodilla, por ejemplo, mira, tienes acá una zona como una manchita un poquito más radiolúcida, no sé si lo ves, ¿no? Y incluso acá, mira, por ejemplo, esta parte es un tanto más roma, ¿cierto? Pero acá mira cómo acaba, en punta, ¿no? Entonces, esos son indicadores de que puedas estar frente a el inicio de osteoproliferaciones asociadas a enfermedad degenerativa articular. Vamos a ir ahorita a entrar en eso, así que no hay que confundirse tanto. Por ejemplo, mira esto. Mira acá la cabeza radial. Mira toda esta irregularidad y esta cosota que le ha salido de acá y esto de acá. La cabeza radial normalmente es hasta acá.
¿ok? Y acá ha tenido toda esta zona de proliferación. Entonces, cuando hay enfermedad articular, comienza el hueso a generarse nuevo hueso y eso puede hacer que la articulación se remodele, que cambie de forma, ¿ok? Incluso mira por acá, esto de acá no es normal, este borde de acá no es normal, ¿ok? Vamos a verlo después con detenimiento. Por ejemplo, cuando yo veo esta cabeza y cuello femoral, lo normal es ver una cabeza y un cuello así como si fuera una botella, ¿no? Donde el pico es más ancho que la parte del cuello de la botella. Exacto, está uniforme, es como un solo bloque, ¿no? Eso no es normal. Eso significa que ese cuello se ha engrosado, ¿ok? Entonces eso implica que también ha habido osteoproliferación a nivel de ese cuello, ¿ok? Eso no le veo, eso aquí está bien. Ese por allí, si te fijas, mira, mire este puntito de acá. Hay que tener en cuenta cambios así de chiquitos. Porque es un puntito que está libre allí y que está sobrevolando en la nada, ¿no? Y a veces eso puede ser indicador de algún problema, ¿ok? O en todo caso, por lo menos, de algún fragmento de cartílago que se ha osificado y se ha liberado, ¿ok? Eso le podemos llamar ratón articular. Ahorita lo vamos a ver. Esta rodilla también, créanlo o no, tiene moderados cambios artrósicos, ¿ok? Para que chequen que las rodillas no es que de repente se van a ver tan deformes, pero por ejemplo, mira este borde de acá, ¿cómo se ve? Como con picos acá, ¿no? Y por acá, si tú te das cuenta, tienes toda una zona. Mira acá, incluso hay un pico acá. Y justo esta zona es bastante articular porque es la zona que recibe a la patela, donde la patela va a estar yendo hacia adelante y hacia atrás, ¿no? Y toda esa zona justamente es donde comienza a proliferar hueso cuando hay cambios degenerativos articulares. Porque los cambios y la proliferación de estos osteofitos, así los vamos a llamar, justamente se dan en las zonas periarticulares, en las zonas alrededor de una articulación. ¿Ya? Ahorita vamos a entrar un poco más en eso, no se mareen. Esto lo revisamos la clase pasada como para que recuerden y ya lo hemos visto un poco ahorita, ¿ok? Voy a entrar a esas zonas de interés. El pico de pato que es el proceso anconio, ¿ok? Proceso anconio, acá señalado con el número 13. Lo vimos en la clase pasada. El 11, que esto sería el cóndilo humeral, ¿ok? Y este 9, no, perdón, este 10, que me vendría a representar todo lo que es la cabeza radial, ¿ok? Y lo que sostiene acá sería, como les decía, la escotadura troclear o escotadura semilunar, ¿ok? Términos anatómicos, eso ya lo vimos, importantísimo, acetábulo, cabeza y cuello femoral. Y por acá a nivel de la rodilla, creo que tengo acá una de la rodilla, acá. Y a nivel de la rodilla tenemos, esta es medial, esta es lateral, entonces tenemos un cóndilo medial y un cóndilo lateral. Entre cóndilo y cóndilo, mira, hay como un pequeño surco, ¿no? Ese sería el surco intercondilar, ¿ok? Esto de acá. E igual en la tibia, ¿no? La tibia va a tener, con el cóndilo lateral de acá, tiene un cóndilo lateral acá. Con un cóndilo medial acá, la tibia también tiene un cóndilo medial acá. ¿Ok? Ok. Pero obviamente lo que yo estoy viendo y lo que yo les estoy mostrando ahorita es una radiografía, ¿no? Pero más o menos en la vida real, en el in vivo, la articulación no solamente es dos huesos allí, ¿no? Sino la articulación tiene una serie de tejidos que están alrededor, ¿no? Y que incluso van a nutrir la articulación, incluso van a reparar la articulación, incluso van a mediar algunas reacciones inflamatorias, ¿no? Y
no se ven en la radiografía, pero es importante para esta clase, por lo menos más o menos, reconocer dónde está, ¿no? Por ejemplo, ¿qué creen que es todo esto que está así delimitado por acá? ¿Alguna idea? ¿Alguien que se anime a adivinar? ¿Ah? Cartílago, pero piensa que el cartílago, normalmente, ¿cuál es la función del cartílago? Es que las superficies sean lisas, ¿no? Entonces, comúnmente el cartílago estaría más en la zona específicamente de la articulación, ¿no? O sea, ¿dónde articula? Aquí. Esto, si te fijas, ¿qué está haciendo? Como envolviendo a la articulación, ¿no? Ahí está, por ahí me lo dijeron. La cápsula articular, ¿ok? Eso representa un poco la cápsula articular. En todos estos diagramas me está mostrando lo que es la cápsula articular, ¿ok? Tanto a nivel coxofemoral, al medio tenemos a la rodilla, pero vista del frente, o sea, cómo está esa cápsula en la parte del frente, y en la vista que está más a la derecha tenemos cómo está vista desde atrás, ¿no? O sea, digámosle, acá al frente llegaría hasta acá, por encima de la rótula, ¿no? Y en la parte de atrás llega un poco por acá, ¿no? ¿Y por qué es importante esto? Porque como les decía hace un rato, comúnmente los osteofitos, es decir, cuando comienza a generarse proliferación ósea, normalmente uno de los lugares más normales donde comienzan a aparecer justamente son en las zonas alrededor de la articulación. Entonces pueden aparecer justamente en estos bordes de donde está, por ejemplo, mira acá arriba, ¿no? Y mira, y se condice con lo que vimos hace un rato, que vimos esta rodilla rara. Ahí está. Y esta rodilla rara, mira, justo tiene estas zonas de proliferación ósea, justo, mira, encima de la patela, ¿no? Entonces, esas zonas, que llamamos zonas periarticulares, son las zonas donde van a comenzar a desarrollarse este nuevo hueso, ¿ok? Entonces, por eso les pongo por acá un poco esta cápsula, como para que sepan más o menos por dónde está, y eso les va a ayudar también un poco a identificar por dónde podrían estar apareciendo los osteofitos, ¿ya? La cápsula obviamente no se ve en la placa, entonces pueden imaginársela más o menos por dónde está pasando. Mira, aquí pasa, así pasa en la vista medial lateral. Y por eso que acá yo estaba viendo, justo que te colgamos hace un rato, ¿no? Acá estaba viendo harta proliferación ósea. Y también puede aparecer por aquí, por la parte de adelante de la tibia, ¿no? Entonces, por ahí unos ejemplos. Esto ya es la parte, digamos, un poco más interna, digamos, de la rodilla. ¿Ok? Nos tenemos acá el número 2. Fíjense cómo están unidos. El tejido blando no se ve en la placa, ¿no? Pero eso no significa que esto no exista, existe, ¿no? Por ejemplo, va a haber un tendón que une a la patela con, mira, la cresta tibial, ¿ok? Este es el tendón patelar. Número 2, tendón patelar, ¿ok? Aquí, esta zona de acá, lo señalo porque es importante cuando estudiamos rodilla, se llama el espacio infrapatelar. Sí, hoy día los voy a llenar de términos. El espacio infrapatelar es como grasita, la verdad, ¿ok? ¿Va a ser importante? Sí, lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿ok? Y ya en esta parte ya estaríamos hablando ya de la zona articular per se, ¿no? De la zona articular per se, ¿ok? No voy a ir hacia más allá. Vamos. Y recordar que hay siempre ligamentos también asociados a la articulación, ¿ok? Entonces, no solamente la articulación es la zona articular y ya, o la superficie articular y ya, sino hay estructuras que tratan de estabilizar a esa articulación, ¿no?
como por ejemplo, mira, los ligamentos colaterales, esos ligamentos que unen la patela con los sesamoideos, ¿no? Y los ligamentos cruzados, que están un poquito más internos de la rodilla, ¿ok? Entonces, ahí le pongo, digamos, para que lo chequee y entender que esos también forman parte. Entonces, también se pueden romper, también se pueden alterar, también pueden comenzar a tener problemas degenerativos a nivel de las inserciones de esos ligamentos, ¿ok? Entonces, tengamos en cuenta eso. Ok. Vale, hasta ahí la parte anatómica. Hasta ahí solamente la parte anatómica. Ahora vamos hacia el análisis ya de la enfermedad. ¿Ok? Vamos a empezar hablando de la osteoartritis. ¿Ok? ¿Qué me dice la palabra osteoartritis? Tiene dos partes, osteo y artos, ¿cierto? Hablando de hueso y hablando de articulación. Itis me dice inflamación. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de la osteoartritis, hablamos de una enfermedad articular, ¿no? Que implica la inflamación de tanto de elementos óseos como los elementos articulares en una articulación dada, ¿no? Ahora, esta, también conocida como enfermedad degenerativa articular, cumple como que un proceso degenerativo. Entonces tiene como una línea de tiempo, por así decirlo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, puede empezar con cambios muy mínimos y poco a poco ir haciéndose más severa. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con los cambios mínimos. ¿Ok? Como les decía hace un rato, no sé, imagino que ustedes habrán, no sé, comido su pollito a la brasa, qué sé yo. Y habrán visto la parte del hueso y la parte de la articulación del mismo hueso. Y ustedes saben que esa parte de la articulación tiene como una capita blanca súper lisa, ¿cierto? Exacto. Y esa es la parte del cartílago, ¿cierto? ¿No? Hay gente que se la come normal, hay gente que se come hasta el hueso. No juzgo, gente, disfruten su pollo a la brasa, no hay problema. Pero lo que yo voy es, veámoslo un segundo por parte anatómica, ¿ok? Entonces, ahí hay, eso es una articulación. Pero se han dado cuenta, yo sigo pensando en el pollo a la brasa, pero se han dado cuenta que, no sé, quienes se han puesto más anatómicos a la hora de comer, que esa parte blanquita se puede salir muy fácilmente, o sea, tú la puedes retirar y queda la parte del, o sea, y abajo hay hueso, ¿cierto? Y abajo hay hueso que sostiene esa parte articular. ¿Ok? Entonces, esa parte es interesante, porque anatómicamente ya le podemos dar un nombre, y te vas a acordar entonces la próxima vez que comas pollo a la brasa. Te vas a acordar de que la zona articular se llama, eso es el cartílago endocondral, ¿ok? Que en este caso me representa, mira, esta capita blanca de acá, ¿ya? El cartílago endocondral. Y ese hueso que encontramos debajo de ese cartílago sería el hueso subcondral. ¿Ok? Tiene sentido los nombres, ¿no? Cartílago endocondral y hueso subcondral. ¿Ok? Entonces, en el símil que le estaba diciendo, el cartílago sería esa capita blanca y el hueso sería lo que está debajo. ¿Ok? Ahora, esa capita blanca de cartílago, ¿qué es lo que crees que tiene como función en la articulación? Imagínate, ¿qué pasaría si la articulación no tuviese esa zona blanca? Puede ser de sostén, de soporte. Ajá, puede ser sostén, soporte, como que, porque también es un poquito más, tiene más volumen, ¿cierto? ¿Cómo? Ajá, como que protege la zona del hueso, ¿cierto? ¿Y por qué lo protegería? Porque, ¿qué diferencia hay entre ese cartílago y el hueso? Ajá, exacto. Una fricción. Es exactamente esa la función de la parte cartilaginosa. Porque si yo me pongo a pensar el cartílago, las propiedades del cartílago son un tanto más flexibles, ¿no? El cartílago tiene efectivamente
una consistencia un tanto más flexible que el hueso. Y además, si ustedes se han puesto a ver, ese cartílago es muchísimo más liso, ¿no? Más homogéneo. La función de ese cartílago es, uno, reducir la fricción, ¿ok? Porque estamos hablando de dos huesos conectados que se están moviendo todo el tiempo. Entonces, si no hubiese algo que estuviese amortiguando ese movimiento, va a haber mucha fricción. Entonces, el cartílago se encarga de reducir la fricción, ¿no? Y como es flexible, también amortiguar un poco el impacto, ¿ok? En la rodilla no solamente son estos dos, porque, perdón, no solamente la presencia del cartílago, porque la rodilla también es una zona que aguanta bastante peso, ¿no? Todo el peso, por ejemplo, ahorita estoy parado en mis rodillas, son quienes aguantan todo mi peso. Y en perros igual, ¿no? Aguanta bastante peso del tren posterior. Entonces, también allí van a existir los meniscos, ¿no? Que también son como justamente amortiguadores del peso y que distribuyen también la parte del peso. Los meniscos estarían por aquí, ¿ya? En este diagrama no los pongo porque no es la mayor importancia, ¿ok? Pero bueno, hasta ahorita hemos tenido entonces el cartílago, ¿no? Debajo del cartílago hay hueso en los dos lados. Y además, mira, me estoy olvidando de esta parte de acá. Habíamos hablado de que había una cápsula, ¿cierto? Ok. Dentro de esa cápsula tenemos un montón de líquido. Lo que es líquido sinovial. ¿Ok? ¿Alguien recuerda un poco de qué hace ese líquido sinovial? Lubrica la articulación, genial. Y no solamente lubrica ¿cómo se llama? La articulación, sino también tiene incluso una función nutricional, ¿ok? Porque ese cartílago no está necesariamente vascularizado, ¿ok? Entonces se va a nutrir mediante difusión. Entonces, ¿cómo se hace nutrición? En el líquido sinovial. ¿Okay? El líquido sinovial es el que va a cumplir esa función de estar nutriéndome al cartílago endocondral. ¿Ok? Genial. Ok, entonces ya sabemos más o menos lo que va pasando en una articulación normal. Ahora, ¿qué pasa cuando empezamos una enfermedad degenerativa articular? Ok, ¿de dónde viene la enfermedad degenerativa articular? Pues puede tener diversos orígenes, la verdad. ¿Okay? Hay algunos que incluso lo ligan un poco a la genética, otros que simplemente lo ligan al tema de la edad del perro, porque hay un tema de desgaste con el tiempo, ¿no? Incluso si son perros o gatos o cualquier animal de un esfuerzo mayor, por ejemplo, piensa en un perrito que corre carreras, piensa en un animalito que justamente lo utilizan para trabajo, para carga, ¿no? Entonces esas articulaciones van a sufrir un impacto mayor, ¿no? Entonces con el tiempo van a empezar a degenerarse. Ahora, ¿qué es lo que pasa en esa degeneración? ¿Ok? Primero, lo que puede pasar es el cartílago comenzar a tener pequeñas grietas o pequeñas pérdidas de la continuidad. ¿Ok? Acá te lo pongo, mira. Disrupciones mínimas del cartílago, ¿no? Y comienza a perderse cartílago. Por desgaste, gente, ¿no? Por desgaste puede comenzar a perderse cartílago, o este cartílago empieza también a generarse una que otra rajadura, ¿no? ¿Eso qué puede generar? Quizás que por allí mi espacio articular se reduzca mínimamente, pero todavía quizás yo no lo voy a ver, ¿no? Entonces, comúnmente grados 1 no voy a apreciarlo radiológicamente porque simplemente son cambios muy mínimos. Hay un 10% de pérdida de cartílago. Todavía no lo detecto, ¿no? Pero cuando llego ya hacia estadios más leves, ¿no? Quizás, por ejemplo, acá me han puesto como doubtful, ¿no? Como que dudoso podría ser, todavía no se tiene claro. Pero acá ya me lo ponen en un estadio 2 como un estadio leve, ¿ok?
Yo no les voy a pedir que pongan 1, 2, 3, 4, no. Pero sí quizás saber cuándo es algo leve, cuándo es algo moderado, cuándo es algo severo. ¿Ok? Entonces veamos lo leve. En lo leve ya comienza a ver, por ejemplo, mira, aquí agrietamientos del cartílago. ¿Ok? O sea, ya la pérdida del cartílago ya no es un 10%, sino ya comienza a volverse mayor. ¿Ok? Y al perderse cartílago, también el espacio articular puede comenzar a disminuirse. ¿Ok? Y al haber un evento inflamatorio, incluso la parte del líquido sinovial, que ojo, también media algunos procesos inflamatorios. No algunos, media los procesos inflamatorios a nivel articular. ¿Ok? Entonces, a veces cuando hay inflamación, allí es donde hay un aumento de líquido, a nivel del líquido sinovial. ¿Ok? Entonces, estamos hablando de acá, del grado leve, donde puede haber disrupciones del cartílago, donde puede haber inflamación de la rodilla, ¿no? Y comienza a aparecer esta palabra que le llamamos osteofitos. Osteofitos. ¿Qué es un osteofito? Para un poco entenderlo, ¿no? Yo te hablé de los osteofitos que aparecen, que son como proliferaciones óseas que aparecen en las zonas alrededor de la articulación, ¿ok? O sea, periarticulares. ¿Cuál es la misión del osteofito? Ya, vamos a ponerlo en temas prácticos, ¿no? Por ejemplo, acá sus compañeros tienen una mesa. Perdón. Pero bastante firme, si no se hubiera quedado todos los celulares. ¿Ok? Entonces, imagínate que esto es una articulación efectivamente. Entonces, una buena articulación simplemente, claro, me va a sostener, ¿no? Va a sostener la distribución del peso, del impacto que yo le pongo, lo va a sostener sin moverse, ¿cierto? Se queda firme, no se mueve. Pero ¿qué pasa si por desgaste de la articulación, digamos, le tengo esta pata y comienza a desgastarse esa pata? ¿Qué va a pasar con esto? Exacto. El peso, si tú que estás por allá le pones peso allá, normal, ¿cierto? Pero yo que le pongo peso acá y la pata de acá que está corta, se va a comenzar a tambalear y venirse para aquí, ¿cierto? Entonces la mesa se va a venir para aquí. Entonces, ¿qué pasa en una articulación? Imagínate igual, ¿no? Lo voy a poner un ejemplo exagerado, ¿no? Ya, digámosle que esta es mi rodilla, ¿no? Y digamos, el cóndilo que está acá perdió mucho hueso, mucho cartílago, digamos, ¿no? El cóndilo lateral. Entonces, ¿mi rodilla para dónde se va a ir? Se va a comenzar a inclinar, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace tu cuerpo para decir, pucha, nos estamos yendo para acá? Mándale hueso, mándale hueso. Entonces, lo que va a hacer es tratar de poner como unos topes, ¿no? Tratar de poner unos topes para que la articulación que está desbalanceada trate de volver a estabilizarse. ¿Ok? Eso es lo que hacen los osteofitos y por eso aparecen alrededor. Porque es como la articulación tratando de ponerle unos topes que traten de volver a estabilizar esa articulación. ¿Ok? Entonces, por eso que los osteofitos comienzan a aparecer, por ejemplo, en este caso por aquí, ¿no? Por aquí adelante, por ejemplo, en este ejemplo, ¿no? Pero lamentablemente este proceso es degenerativo y puede continuar porque la inflamación continúa. Entonces, así como esto está tratando, mientras que esto está tratando de reparar un poco la estabilización, se sigue perdiendo más cartílago, entonces son más zonas las que se desestabilizan, así que el cuerpo se ve obligado a crear aún más osteofitos, ¿no? Entonces piensa, más avanza, se crean más osteofitos, entonces la articulación más se deforma, ¿no? Y también más avanza, el cartílago se empieza a perder más y más, ¿ok? Y puede llegar hasta esto. Mira esto. ¿Qué crees que es esto de acá, lo rojo? ¿Ah? Fricción, ¿cierto? ¿Pero qué crees que está friccionándose ahí? Hueso. El hueso, exacto. Ha habido tanto pérdida de cartílago que ya el hueso quedó expuesto. ¿Ok?
¿Y qué crees que hace el hueso cuando se ve ya en constante fricción? ¿Qué crees que hace el hueso cuando, digamos, ya de repente se ve hueso con hueso y está comenzando a friccionarse y ya no tienen de otra? ¿Cuál crees que sería la reacción del hueso? Callosidad, endurezas. Como una callosidad, ¿cierto? O sea, claro, como que el hueso se vuelve más grueso. ¿Ok? O sea, en términos que vamos a utilizar hoy día, sería una esclerosis. El hueso subcondral, ¿de acuerdo? Le habíamos llamado así, hueso subcondral, el que está debajo del cartílago. El hueso subcondral se va a comenzar a esclerosar, ponerse más, o sea, como que llamarme más mineral para hacerlo más resistente, ya que se está viendo afectado por mayor cantidad de fricción. ¿Ok? Tiene sentido, ¿cierto? ¿Sí? Ok, genial. Entonces, ojo con todo este proceso que he explicado, porque todo este proceso es lo que se va a explicar en los hallazgos radiológicos. O sea, yo no me voy a inventar nada. Todo este proceso es lo que vamos a ver en los hallazgos radiológicos. ¿Ok? Así que espero hayan prestado atención a toda esta explicación, que ha sido una secuencia de toda esta historia que no ha sido por las puertas. ¿Ok? Entonces, más o menos haciendo un resumen, ¿no? Había primero una pérdida de cartílago. Esta pérdida de cartílago iba aumentando con el tiempo y generaba formación de osteofitos, pero también generaba inflamación que podía aumentar el líquido sinovial. ¿Ok? Pero igual, cuando la enfermedad continúa, hay más pérdida de cartílago, entonces hay más formación de osteofitos, y hay más reducción del espacio articular. ¿No ves que se está perdiendo cartílago? Entonces el espacio articular se va reduciendo. ¿Ok? Y cuando ya la enfermedad es severa, puede llegarse a perder tanto cartílago que el mismo hueso queda expuesto y se ve obligado a mineralizarse para poder soportar la fricción que ahora está enfrentando al ya no haber cartílago. ¿Ok? Ese proceso se llama eburnación. ¿Ok? Igual por ahí un datito para que lo puedan tener. Eburnación, por ahí lo pueden buscar. O sea, por ahí es... ¿Qué es lo que dice? Que es como si tú le sacases lustre al hueso, ¿no? Porque como está friccionándose, entonces el hueso como que le sacases, como si le sacaras lustre. Bueno, hay términos que no vamos a utilizar radiológicamente, pero lo que sí vamos a utilizar radiológicamente es la palabra esclerosis. O sea, esclerosis significa que aumenta su radioopacidad porque se va a volver más mineralizado. ¿Ok? Esclerosis. Mira, y acá que dice grandes osteofitos, 60% del cartílago ya se perdió y el espacio articular se disminuye grandemente. ¿Ok? Esto podría ser el resultado. Este podría ser el resultado. ¿Ok? Entonces, es importante mantener una salud articular, por eso que ustedes ven los memes de la gente que dice ya después de los 30 tus rodillas ya no funcionan igual. Es real, gente, se los aseguro. Y es porque el tiempo y la edad comienza a cambiar la articulación. ¿Ok? Y es una enfermedad degenerativa que avanza y puede comenzar a darte ese tipo de problemas. ¿Qué es lo que estoy viendo yo en esta imagen? A ver, de lo que más o menos hemos hablado. ¿Qué es lo que ves? Exposición del hueso. ¿Ves? Ya, a ver, veo exposición del hueso, por ahí escuché. ¿Qué más? Veo osteofitos, ¿cierto? ¿Cuáles serían? Los que están cercanos a la articulación. Esto, ¿no? Mira, todo esto. Todo esto. ¿Te das cuenta? Alrededor de la articulación. Esto. Esto. Todo eso serían los osteofitos. ¿Ok? Entonces, efectivamente, estoy viendo exposición del hueso que vendría a ser pérdida del cartílago. ¿Ok?
Estoy viendo pérdida del cartílago, estoy viendo exposición del hueso y estoy viendo generación de osteofitos en este diagrama, ¿no? Por ejemplo, acá también vemos zonas rojitas porque claramente ha habido adelgazamiento de la zona del cartílago, ¿ok? Entonces, sí, mira, incluso acá, ¿no? Acá no está directamente ya el hueso expuesto, pero sí se ve más delgado, más transparente. Eso significa que también acá ha habido un porcentaje de pérdida de cartílago, ¿ok? Entonces, este diagrama es para entender un poquito qué es lo que pasa internamente en la articulación. Ahora veámoslo, qué es lo que pasa radiológicamente, ¿ok? Y esto va a ser nuestra misión del día, comenzar a ser detectives de estos tipos de cambios. De eso se trata nuestra clase, de ser detectives de estos tipos de cambios. Entonces, toda esta lista que les pongo al costado son las terminologías que ustedes pueden utilizar para describir los cambios que tienen, ¿ok? Puedes hablar de aumento de fluido sinovial. Habíamos hablado, ¿no? De la zona cuando hay inflamación, aumenta el fluido sinovial. Podemos hablar de disminución del espacio articular, ¿no? Cuando el espacio entre los dos, por ejemplo, entre cóndilo y cóndilo, se reduce. Osteofitos pericondrales o también osteofitos periarticulares, como ustedes quieran llamarlos, ¿ok? Entesofitos, esa es una palabra nueva, lo voy a explicar ahorita. Entesofitos. Ahorita lo explico. Erosión del hueso subcondral, ¿no? Que hemos hablado efectivamente del hueso mismo, que se esclerosa, también se erosiona, ¿no? Ratones articulares, siempre me ha parecido graciosa esa palabra. Ratones articulares. Ahorita también vamos a explicar qué son los ratones articulares. Esclerosis del hueso subcondral, ¿te acuerdas? Ya lo hemos hablado, esclerosis significa que ese hueso se vuelve más radiopaco. Y formación de quistes subcondrales, ¿ok? Que ello también vamos a explicar un poquito cómo se ve, ¿ok? Vamos a ver, mira, tenemos acá esta imagen donde acá dice A, donde acá dice B, ¿ok? Entonces, vamos a analizar un poquito. En la zona B es la zona normal, ¿ok? Entonces, primero quiero que veas esa zona normal y veas bien cómo es que está la presentación normal de una articulación, ¿no? Mira, tenemos bordes lisos, homogéneos y congruentes, ¿no? Esas tres características principalmente, ¿no? Borde liso, homogéneo y congruente, ¿no? Una radiopacidad homogénea, mira, bien redondita, entre comillas, ¿no? Y es también, mira, unos bordes más o menos romos, ¿ok? Todo dentro de las características anatómicas normales, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa aquí? ¿Ok? En principio veamos ese número 2, por ejemplo. Mira que me señala el número 2. Me señala como que un pequeño cachito que le salió acá, ¿cierto? Mira cómo se ve acá, redondo, y acá cómo se volvió un cacho, ¿no? Eso, el número 2, es osteofito, ¿ok? Eso es un osteofito, como estos que se forman acá. ¿Ves esto? Eso sería como que el cachito que estamos viendo. O este de acá. Sería como el cachito que estamos viendo que se genera. ¿No? ¿Te acuerdas que te dije? Son como topes. La articulación está tratando de decir, no te vengas, no te caigas hacia este lado, así que vamos a darte un poco de soporte. Entonces crea nuevo hueso en esa zona. ¿Ok? O sea, primero crea nuevo cartílago y ese cartílago se osifica y se crea nuevo hueso, ¿no? Ya ustedes pueden entrar un poco más en la parte fisiopatológica. ¿Ok? Ahora, vean ese número 6. ¿Qué creen que está señalando el número 6? Ajá, está tal cual, como dicen. Está señalando el borde que está más esclerótico. Mira, compáralo con el otro. Ese es un borde normal y ese es un borde mucho más blanco, ¿no? Borde esclerótico, ¿ok? Esclerosis
del hueso subcondral. ¿Ok? Ahora, el 4 por allí está tratando de señalarme un poco la pérdida del cartílago, porque si tú te das cuenta, ese cóndilo está más chiquito, más arrugado, más irregular, ¿cierto? Y eso es porque ha habido pérdida. Tanto el 3 como el 4 vemos bordes irregulares. ¿Ok? Entonces por eso es bueno darte cuenta que los bordes tienen que ser regulares, porque cuando ves bordes irregulares, eso puede ser indicadores de que ha habido pérdida, está habiendo pérdida de cartílago allí. Recuerda, se puede perder hasta 60% de cartílago, así, entonces puede ser una pérdida bastante considerable, ¿no? Entonces, así se vería. ¿Ok? Por ahí me falta el 1. El 1 me está señalando la parte de acá, la parte interna, ¿no? Del espacio articular. ¿Qué era lo que estaba en de esta zona intermedia? El líquido. Líquido sinovial. Exacto. Entonces, si tú te das cuenta, acá el líquido sinovial, por ejemplo, acá me lo marca esta línea de acá, ¿no? Va a haber una pequeña línea tenue que es como que, ya, hasta acá está el líquido, ¿no? Pero acá lo voy a ver más radiopaco. Aumento. Y eso significa que hay un aumento, una efusión articular, ¿ok? Entonces, ahí yo le podría decir, hay un aumento del líquido sinovial, ¿ok? O sea, puedo estar relacionándolo a un evento inflamatorio, ¿vale? Y por último, quiero mostrarle, bueno, está el 5 y el 7, ¿ok? El 5, que es como esta línea de acá. Acá lo ponen como una línea, no puede ser, no siempre es una línea, a veces como un puntito puede ser, o como un pedacito simplemente libre. ¿Qué pasa? Como el cartílago, sabemos que se está desgastando, ¿no? Se está rompiendo, se está agrietando, puede haber un momento en el que quede un pedazo libre que se desprende, ¿no? Y no tiene dónde irse, sino se va a quedar nadando ahí en el líquido sinovial. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? El líquido sinovial nutre al cartílago. ¿Ok? El líquido sinovial nutre al cartílago. Entonces, eso significa que ese pedacito que está allí libre, incluso está como que encontró su casa perfecta, porque está en un espacio que encima lo nutre, puede quedarse ahí flotando por siempre, mientras que el líquido sinovial sigue nutriéndolo. ¿Ok? Por eso le llaman ratón articular, digamos, ¿no? Como un ratoncito que se metió a tu casa y se comienza a comer tu comida y vive bien feliz con todas tus obras. ¿Entiendes? Lo mismo pasa con ese pedazo ¿cómo se llama? De cartílago que se liberó del cartílago endocondral y se quedó en el espacio articular y sigue nutriendo y hasta puede crecer, gente. Como está siendo nutrido, hasta podría crecer. ¿Ok? El tema con este ratón articular es que obviamente es como una piedrita en tu zapato, ¿no? Está ahí en la articulación y cada vez que se mueve la articulación puede generarme una incomodidad, puede generarme un dolor, ¿ok? Y el 7 es un quiste endocondral. ¿Por qué? Porque básicamente, digamos, también hay un proceso en el cual trata de estar reparándose ese cartílago que se está perdiendo. Entonces, el cartílago puede llegar a un punto en el cual atrapa parte de ese líquido sinovial como que en un quiste, ¿no? Y ahí me genera un pequeño quiste. ¿Ok? O sea, nada del otro mundo. Ya, entonces hasta ahí la parte teórica, la verdad. Hasta ahí la parte teórica. Sé que son bastantes nombres, bastantes términos, pero he tratado de ponerlo de una manera en la cual se entienda contextualizado con el proceso. O sea, qué es lo que pasa en la articulación, por qué pasa en la articulación, entonces, y qué es lo que yo voy a ver como resultado. Así que ahora vayamos ya a ver placas. ¿Ok? Mi parte favorita. Los enteófitos. Perdón, los entesofitos me faltaron, ¿no? Ya, tienes toda la razón, gracias por recordármelo. Ya. Habíamos hablado de los osteofitos como esto, ¿no? Como ese número 2, como zonas periarticulares, ¿no?
que aparece para tratar de estabilizar la articulación. Los entesofitos son parecidos, gente. No les voy a negar que los dos son proliferaciones óseas. O sea, la diferencia es la ubicación de dónde aparece. ¿Ok? Mientras que... Tengo esto, por ejemplo. Mientras que un... ¿Cómo se llama? Mientras que un osteofito me parecería por acá, por ejemplo, ¿no? Como acá, como que, oye, no te muevas, quédate ahí. O me quedaría por acá, ¿no? Oh, tranquilo. Estabilicemos esta articulación. Por acá, ¿no? Tratemos de estabilizar la articulación. Aparecen en espacios periarticulares, ¿no? Los osteofitos aparecen periarticulares, ¿no? Ahora, cuando hablamos de entesofitos, los entesofitos aparecen en zonas de inserción de tendones y ligamentos. ¿Ok? Zonas de inserción de tendones y ligamentos. Por ejemplo, muy común ver esto, ¿no? La patela, como les dije, acá tiene que se une el ligamento patelar. Entonces, a veces voy a ver en esta zona es que se genera esto, estos entesofitos. ¿Por qué? Gente, lo mismo que estábamos hablando hace un rato, ¿no? Mi articulación perdió estabilidad, entonces está que se va para un lado, ¿no? Digamos, está que se va para acá. Entonces, imagínate qué está pasando a todos esos ligamentos que están sosteniendo de esta parte, ¿no? ¿Qué está pasando? También están aguantando más presión, porque todo el peso se le está viniendo encima. Entonces, esos pequeños ligamentos están que me aguantan mucho más peso. O sea, la distribución de las fuerzas mecánicas están variando. Entonces, ¿qué pasa? Las zonas donde se insertan comienzan a tener microfracturas, ¿no? Porque están soportando más tensión de lo que normalmente aguantan. ¿Y qué hace de nuevo el hueso o qué hace el cuerpo cuando algo se está fracturando? Trata de sanarlo, trata de repararlo. Entonces, ¿cómo lo trata de reparar? Mineralizándolo, ¿no? Entonces, esos son los osteofitos. En las zonas, por ejemplo, digámosle que esta patela se sale de su sitio, o sea, luxación patelar. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa cuando mi patela se va hacia acá? Digamos, mi ligamento está acá, ¿no? Entonces, mi ligamento que normalmente está de acá para acá, ahora esto está hacia acá. Significa que está estirándole de esta zona que se está insertando, ¿no? Entonces, esta zona está completamente todo el tiempo tirando. ¿Por qué? Porque la patela está fuera de su sitio. Entonces, esa zona obviamente va a tener microfracturas y esas microfracturas van a terminar convirtiéndose en entesofitos. ¿Ok? Entonces, gran diferencia entre osteofitos y entesofitos no hay en términos de cómo se ven. Ambos se ven como pequeñas proliferaciones óseas, puntitas óseas así que están sobresaliendo, ¿no? Como pequeñas esquirlas así. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que los osteofitos aparecen en zonas periarticulares y los entesofitos aparecen en zonas de inserción de tendones, inserción de ligamentos. Entonces, ¿cómo lo voy a diferenciar? Ah, pues ahí está, que tienes que conocer anatomía y saber si una zona es una zona articular o una zona de inserción de ligamento. La verdad es que no hay mayor magia que eso. ¿Ok? Igual vamos a tratar de verlo. Así que ustedes me tendrán que creer cuando les diga que algo es un entesofito o un osteofito. Ya, vamos a las placas ahora sí.
Pueden ver esas dos placas y encontrar diferencias. Ahorita regreso.